intervenga. Y yo creo que en esta época, claro que sí lo podemos hacer, podemos realizar esa práctica de la democracia, esta participación de todos, usando ahora las nuevas tecnologías, o sea que ahora no tenemos pretexto de que requerimos un espacio para que allí estemos los 80 millones de ciudadanos para poder decidir en un asunto, sino que ahora sí lo podemos hacer conectándonos, interviniendo, y yo creo que eso va a ser la principal lección del próximo proceso electoral, que no se va a poder realizar como se venía haciendo de manera tradicional, sino usando las nuevas tecnologías. Así es, de alguna manera el concepto ahorita más que nunca es un concepto real, no es un concepto practicable. Incluso de un tiempo para acá la sociedad civil se está organizando a través ya sean de asociaciones de la sociedad civil, ACES incluso, no se están viendo incluso la salida al voto pues de las pasadas elecciones para la presidencia de la República fue histórica en el sentido en el que mucha gente que antes no votaba salió por primera vez a ejercer este derecho y ahora pues podemos entender la relación entre humanismo y democracia. Nos compete también quizás en el sentido de ciudadano, ¿no? Como ciudadano estás obligado a ejercer este derecho, ¿no? A hacerte valer, porque también de repente se hablan mucho de las críticas, quizás no estamos del todo a favor de alguna forma de gobierno, pero la manera en la que te puedes manifestar es eligiendo, ¿no? Eligiendo por quién sí, por quién no. ¿Cómo podemos entender a partir de esto la relación estrecha que hay entre humanismo y democracia? Bueno, el humanismo se ha entendido, decía, de múltiples maneras, pero tenemos que destacar una cuestión que le es inherente al humanismo. El humanismo surge justamente cuando el Homo sapiens se constituye como tal, y el elemento que constituye al Homo sapiens es el ejercicio de la razón. Entonces, el ser humano, por antonomasia, y así lo han definido distintas filosofías a lo largo de la historia, es esa capacidad que tiene el ser humano para poder enfrentar racionalmente todos los eventos. En este momento, en ese sentido de humanismo, como la expresión vívida de la razón, de reflexionar racionalmente para la toma de decisiones, es el alimento de la democracia. La democracia se va a practicar cuando, y la gente lo va a hacer de manera muy adecuada, si está informada, si tiene conocimientos, si actúa, digamos, racionalmente. Entonces, humanismo y democracia son, en este sentido, dos caras de la misma moneda, de la necesidad de compromiso con la sociedad, de compromiso con el prójimo, de compromiso con el presente y el futuro que hay que elegir. Entonces aquí el humanismo viene a reducirse a una expresión cara al hombre, a los ciudadanos, que son capaces de pensar, de reflexionar con base en la información y tomar la mejor decisión para saber quiénes son los que los deben de dirigir, quiénes son los líderes que deben de estar al frente para poder tomar las decisiones más adecuadas que beneficien justamente a los miembros de la sociedad, a los miembros de la humanidad. De modo entonces podemos hablar de una especie futura, y hacia allá debiéramos de caminar, de un humanismo democrático, y también hacerlo en el otro sentido, de buscar que la democracia sea justamente la plataforma para la concreción de esa vida humanista que todos apelamos, para el reconocimiento del prójimo, para el establecimiento de los valores como amparo de la felicidad, de la armonía, de la convivencia sana y legítima entre los seres humanos. Quizás también es importante mencionar que el humanismo, además de ser por supuesto una corriente y un movimiento filosófico ya de hace muchos años, la pertinencia de hablar de esto es que tiene que ser una forma de vida que esté incidiendo en todos los aspectos de la vida social. De alguna manera también apostar a una educación humanista, a un gobierno, por supuesto, una forma de gobierno humanista. Creo que en esta medida podría contribuir en uno de los sentidos en el rescate de esta crisis de valores o de estos valores que se están viendo. ¿De qué otra manera podemos entender la importancia de que el humanismo deje de ser una mera ideología y que se convierta en una realidad que incida en todos los aspectos de la vida cotidiana? Sí, tenemos que explotar la esencia misma de lo que es humanismo. El humanismo como categoría nace en la época del Renacimiento y pone el énfasis en señalar
que la condición humana es lo más importante del otro y es lo que hay que atender. Pero con el paso de los años y de manera particular como génesis de lo que luego va a ser la Organización de las Naciones Unidas, en los años 30 se van a reunir un grupo de pensadores muy prominentes que van a sentar las bases para forjar justamente ese ideal de humanidad, y entonces ellos van a discutir las bases de lo que se va a llamar el nuevo humanismo, que es esa apelación a los valores como centro del accionar de todas las personas en el mundo, y que esos valores pues son los que entonces van a conducir la convivencia, son los elementos que se convierten en principios para poder proceder de manera racional, y consecuentemente el humanismo en la época actual tiene que retomar esos antecedentes, pero forjar nuevos. Y por ejemplo, el humanismo tiene que reconocer en la época actual que la valoración mayor que tenemos que hacer es el de regresar a esa armonía con la naturaleza. Porque usted señalaba, y con mucho tino, de que el uso o el abuso o el desarrollo de la tecnología ha llevado, o una concepción pragmática de la ciencia, ha llevado a ese alejamiento del ser humano de la naturaleza, e incluso no solamente nos hemos alejado de ella, sino hemos actuado en contra de ella, y las consecuencias las ha padecido la humanidad. Y yo creo que en la época actual el humanismo no solamente tiene que tener como plataforma reconocer al otro, y tener valores para que ese reconocimiento se dé en los términos más adecuados, más racionales, más prudentes, etcétera, sino también lograr ese reencuentro con la naturaleza, porque a fin de cuentas venimos de la naturaleza, el ser humano fue naturaleza, sigue siendo naturaleza en muchos de los sentidos biológicamente. Consecuentemente, hoy ese humanismo tiene la impronta, tiene el reto de buscar el encuentro con la naturaleza para poder garantizar la persistencia de la vida sobre la faz de nuestro planeta, la faz de la Tierra. Sí, además, ¿en qué sentido podemos entender? Porque también el solo hecho de hablar de democracia ya resulta un poco polémico. Estamos viviendo una época en la que el escepticismo y quizás cierta desconfianza o descontento por gran parte de la sociedad civil respecto a las formas de gobierno y a las instituciones se ha venido manifestando en los últimos 10, 15 años para acá, producto pues por supuesto de todo lo que se ha venido pues originando en las formas de gobierno anteriores. Esto ha hecho que sin lugar a dudas pues la gente no esté todavía tan convencida de que la democracia sea un ejercicio real, practicable, y que realmente en los ciudadanos sí recae la importancia de este proceso. ¿Cómo podemos entender algunos movimientos históricos que han surgido en el país? Bueno, que también tienen, por ejemplo, no sé, el 68, que han atendido a ciertas demandas sociales, pero que sin lugar a dudas estos movimientos han también marcado pautas para las formas de gobierno actuales. ¿En qué sentido podemos comprender que la democracia sí es algo practicable, que es la opción que tenemos ahorita como forma de gobierno, y dar un poco de confianza a toda la gente que pues de alguna manera está todavía un poco escéptica ante esta forma de gobierno? Sí, la democracia tiene como característica principal ser un modo de gobierno en el que se requiere la corresponsabilidad de la ciudadanía. El compromiso ciudadano, el compromiso cívico que debe tener cada uno de los individuos, debe reconocerse como la impronta ética con la cual fundamentar la práctica de la democracia, y entender entonces que la democracia no la hemos vivido de manera plena en la historia de nuestro país, porque normalmente se ha usado ese nombre con sentidos de beneficio a grupos, a individuos, y no de beneficio a la sociedad. Entonces, hoy ha habido un reclamo a través de organizaciones sociales, de asociaciones cívicas, de organizaciones no gubernamentales, dicho de otro modo, de la sociedad en movimiento,
que lo que busca es que existan condiciones de igualdad para la participación comprometida de todos los ciudadanos en las decisiones públicas de este país, de nuestra sociedad, y la manifestación más elocuente en ese sentido fue el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro país, también en el mundo, pero de manera especial en México, donde los jóvenes, hombres y mujeres, salieron a las calles no para pedir que les aumentaran presupuestos a sus universidades, no para requerir condiciones de mejora a la infraestructura que seguramente se requería de sus instituciones, salieron solo a reclamar que en este país hubiera democracia, que se acabara con esos regímenes que se amparaban en la democracia formal y actuaban antidemocráticamente en perjuicio de la sociedad. Y entonces estos movimientos continuaron a lo largo de los años, y de hecho el triunfo del actual presidente de la República no vino a ser sino la consecuencia natural de esa exigencia. Por eso podríamos prever que si ese proyecto de la Cuarta Transformación se llega a consolidar, vamos a decir que puede amanecer por fin un régimen democrático en este país, y sería el aporte de nuestra época. Así es, de alguna manera vemos cómo este tipo de movimientos históricos que han ocurrido en el país y en el mundo entero también han sido parteaguas para seguir reformulando estos procesos de democracia. Estamos muy entretenidos aquí con este tema de humanismo y democracia, pero vamos a ir a unos pequeños comerciales de nuestros patrocinadores y regresamos. También aprovecharemos para leer pues los comentarios que nos han mandado a lo largo del programa. No se pierdan que es el espacio de Jos Velázquez, donde las voces ciudadanas conversen. Regresamos. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Jace TV y te invito a que escuches mi música nada más y nada menos que aquí en Más Latino. ¡Woo! Hi, my name is Al Luna, and I invite you to watch my new video, Déjala Ir, from Capital Rock Band, here in Más Latino. Oh, you better sit down, boy. Better take a seat. Let me teach you something about love. Okay, repeat, 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 repeat,
Estamos de vuelta, estimados amigos, aquí hablando de este tema tan importante que es humanismo y democracia. Si bien es cierto, como comentaba hace unos minutos, la importancia de resaltar que la historia es no nada más de quien le cuenta, que México es historia y la historia la conocemos a partir de los seres humanos. Estos movimientos históricos han dado cuenta también de los descontentos sociales, producto pues de las formas que teníamos antes de vida, y también pues han servido para reestructurar algunas instituciones, algunas propuestas incluso, y de ahí podemos relacionar y preguntar más bien cómo surge precisamente como una alternativa o respuesta a estas condiciones de vida que no eran favorables en su momento, cómo surge la izquierda mexicana. Bueno, recordemos que el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, estableció las categorías de la política moderna, y fue allí donde aparecen los bandos políticos de izquierda y derecha y de centro, en la Revolución Francesa de manera específica. La gente de izquierda desde entonces se ha posicionado como aquellos grupos, aquellas personas, aquellas corrientes de pensamiento que están movidos por tratar de impulsar transformaciones que mejoren las condiciones de la vida presente. Y en el caso de México, podríamos nosotros decir que los movimientos de izquierda, las personas que impulsaron esto, son los que hoy podríamos aglutinar como los promotores de las 4 transformaciones que ha tenido este país. La primera transformación, pues es la transformación de habernos transitado de una sociedad colonial a un país independiente, encabezados por un religioso, que no era cualquier religioso, una persona muy ilustrada, una persona que había tenido la posibilidad de regir a la juventud en una de las escuelas, me refiero al padre Miguel Hidalgo y Costilla. Pero luego vamos a tener que en la época de la Reforma, nuevamente personajes como Juan Álvarez, Benito Juárez y los seguidores de ellos van a tratar de evitar que salgamos del pantano en el que nos tenía la dictadura de José Antonio López de Santa Anna. Entonces, estos grupos, estos políticos de izquierda, son los que han escrito las batallas más heroicas de nuestra sociedad en el pasado. Y no se diga con Ricardo Flores Magón en primer lugar, pero Emiliano Zapata, Villa, el mismo Madero, que están pugnando porque nuestra sociedad transite a una nueva época. Y ahora la izquierda, a partir de 1968, sea de manera pacífica con los movimientos estudiantiles, sea con la guerrilla en los años 70, y luego el surgimiento, la legalización de los partidos llamados de izquierda en la década de los 80, llevó a que a partir de los años 90 la izquierda empezara a llegar al gobierno y a demostrar que hay otra forma de hacer gobierno, pero no se había posicionado como gobierno nacional hasta el pasado año 2018, en el que llega un gobierno legítimamente que se adjudica de izquierda y que es el que está impulsando con todas las de la letra lo que él denomina el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, en la perspectiva que usted pregunta, hay que decir que si a alguna ideología, a alguna corriente política se le tiene que adjudicar los grandes cambios de este país, eso ha sido a la izquierda mexicana con mucho orgullo. Y hay que decir que los líderes, pues son líderes que no necesariamente se asumían como gente de izquierda, sino como gente progresista, gente interesada en el mejoramiento de la sociedad nacional. Así es, y de alguna manera, ahorita que hacías precisamente el recuento de las 4 transformaciones que han habido aquí en México, también quien apuntó esto fue Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Que ya lo señalaba, la Cuarta Transformación precisamente en algunos de sus libros. Y también precisamente traigo a colación esto porque fue un personaje mexicano de izquierda, político, filósofo también, que sentó muchísimo las bases, incluso tenía la ideología pues de acercar el arte y la cultura como parte de las transformaciones sociales, ¿no? Hizo gran apuesta por los muralistas y también pues quizás la pertinencia de seguir tomando estas ideologías
tan necesarias de dejar de ver un poco la cuestión del arte y la cultura como meros formas de recreación, que si bien es cierto que también tienen, por supuesto, la finalidad y el goce estético, también tienen el cometido de estar retratando, al igual que la historia, el momento histórico en el que las personas nos encontramos hoy en día. ¿Cómo podemos relacionar o comprender quizás el hecho de que gran parte de la gente artística y cultural de estos gremios, o lo que se conoce como intelectuales mexicanos, también hayan sido en gran medida partidarios de la ideología de izquierda? Porque pues es mayoría, ¿no? Así al menos lo señala gran parte de la historia, que se identifican pues estos grupos de la sociedad con esta propuesta ideológica. Sí, la Revolución Mexicana hizo eclosión para tratar de orientar a que la intelectualidad mexicana participara y ayudar en el diseño de la nación que emergía de estas luchas de hombres y mujeres que entregaron su vida y de las cuales perdimos casi 1 millón de vidas en esta lucha, que llevó entonces a que aparecieran personajes como Vicente Lombardo Toledano, el maestro Vicente Lombardo Toledano, muy joven, se va a comprometer y va a prepararse con ideas de izquierda y va a ser uno de los primeros lectores del pensamiento filosófico de Carlos Marx. Va a tener la virtud de contactarse con el desarrollo de la Unión de Repúblicas Soviéticas y socialistas, y él va a comprometerse con el gobierno del general Lázaro Cárdenas, un gobierno de izquierda real en el país que buscó que la gente cambiara su manera de pensar al lograr implantar una educación socialista que va a llevar a que él y muchos otros protagonizaran este compromiso con la sociedad, y los intelectuales, por obvias razones, conocedoras de la realidad, conocedoras de la teoría y de buscar la praxis, la relación entre teoría y práctica, va a llevar a que se comprometan, y entonces vamos a tener gente de izquierda en la cultura, en las artes. Allí va a destacar pues Diego Rivera, que va a hacer una labor impresionante desde el Partido Comunista Mexicano, o el caso de David Alfaro Siqueiros, o el caso de José Clemente Orozco, para citar la triada. Pero este tipo de intelectuales también se va a dar en el campo teórico, y en el campo teórico vamos a tener a personajes verdaderamente singulares en el desarrollo de la vida intelectual y comprometidos con la lucha social. Yo ahora traigo el caso de un profesor eminente que desgraciadamente no pudo él continuar compartiéndonos sus enseñanzas. Me refiero al maestro Carlos Pereira, que es el primer teórico de izquierda acerca de la necesidad de que visualizáramos a la democracia como esa posibilidad para poder justamente potenciar el desarrollo social de nuestra sociedad desde una posición de izquierda. Y luego, naturalmente, todos los intelectuales que surgen del movimiento estudiantil de 1968, algunos siguen actuando hoy, por ejemplo el caso de Pablo Gómez, que es uno de los líderes, pero bueno, está el caso de José Revueltas, para citar a otro personaje, el caso del maestro Eberto Castillo, el caso de Luis Villoro, o sea, Adolfo Sánchez Vázquez, o sea, la nómina es impresionante, y ellos con su obra teórica, pero también su compromiso político, llevaron justamente a sentar las bases de un nuevo amanecer que hoy estamos viviendo a principios del siglo XXI. Que hoy está siendo una realidad y ha dejado de ser teórico este movimiento de izquierda. También quizás no podemos dejar de preguntar o de pasar por alto, cuando hablamos de izquierda, por supuesto, pues de Marx, ¿no? De todo el marxismo, cómo llegó a México. Y aquí quisiera preguntarte, porque también, pues en parte creo que es producto del sistema neoliberal capitalista en el que vivimos en mayoría, ¿no? Que ha causado, o a qué crees tú que se debe el rechazo en automático, y digo en automático porque mucha de la sociedad, o gran parte de ellos, no alcanzamos siquiera a estar tan familiarizados o a comprender lo que es el socialismo, lo que es el marxismo, pero de entrada hay un rechazo como casi inmediato, ¿no? ¿A qué se debe que este tipo de actitudes, y cómo podríamos contrarrestar? Si no estar a favor o en contra, pues ya lo decidirán los amigos que nos están viendo, pero sí tener una base sólida y fomentar este tipo de opiniones argumentadas cuando hablamos de conceptos que son tan polémicos, sobre todo que vemos en las redes y que en automático son descalificativos.
Sí, la historia del uso de conceptos como socialismo, como marxismo, como revolución, han sido puestos en entredicho por las clases dominantes, o sea, hay un pensamiento oligárquico, conservador, de rechazo automático a este tipo de propuestas, por la razón natural, porque la posibilidad de llevarlos a la práctica implican naturalmente que perdieran sus canonjías, esas condiciones de vida que tenían diferenciadas del resto de la sociedad. Es singular este hecho porque resulta que en el año de 1837 una publicación mexicana que administraba el clero católico usó por vez primera el concepto socialismo y lo usó para rechazarlo, o sea, creó prejuicio desde entonces. Yo me formé en mis primeros años en la educación básica en una escuela religiosa y tengo un documento que me entregaron las religiosas que eran mis profesoras, y ese documento es sensacional, es un testimonio que tengo allí para continuar con esa descalificación a estos proyectos. Ese boceto que me dieron se titula Cristianismo sí, comunismo no, o sea, un rechazo justamente a estos proyectos alternativos de vida. Se ha posicionado eso como parte de los prejuicios de la cultura política nacional. Sin embargo, hay que decir que, bueno, estos conceptos hay que debatirlos públicamente, hay que analizarlos en el medio académico, hay que llevarlos allí a la vida política. Pero para beneficio de los conservadores, hay que decir que en realidad en México no hay un interés de los dirigentes en el gobierno y menos en el actual de querer llevarnos al socialismo o al comunismo. No, nosotros estamos buscando crear vías propias mexicanas que nos permitan demostrar que podemos hoy recuperar esas enseñanzas de una democracia participativa que procede de los pueblos originarios de la época antigua y que no necesariamente tenemos nosotros que reproducir lo que se ha hecho en otras partes. A final de cuentas, nosotros lo que buscamos es un proyecto humanista, que sería la finalidad en realidad de un proyecto socialista o comunista, de llegar a establecer relaciones de igualdad, relaciones donde la sociedad, cada quien pueda desarrollarse de manera libre y contribuir en la medida de sus posibilidades para el desarrollo de la sociedad, pero no debatirnos en estos prejuicios que sí los ha establecido una cultura que ahora afortunadamente está cada vez con desventaja frente a la emergencia de los proyectos alternativos. El EZLN nos ha demostrado que se pueden construir este tipo de micros comunidades en los pueblos originarios, porque allá hay bases para poder hacerlo, y entonces demostrar que otro mundo es posible, como ellos lo han predicado. Consecuentemente, esos conceptos que fueron importantes en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, los tenemos que redimensionar y traducir con conceptos que sean propios de nuestra idiosincrasia. Y los mexicanos somos una potencia cultural y tenemos que recuperar elementos para diseñar otras formas de gobierno incluyentes, formas de gobiernos pluralistas, gobiernos que permitan el desarrollo libre de nuestra sociedad para alcanzar justamente la solución a los problemas de desigualdad que hoy seguimos arrastrando desde hace 500 años. Además, de alguna manera, aunando a lo que nos dices, presentar también que las ideologías de izquierda también son participativas y también son democráticas, están apelando precisamente a este ejercicio en el sentido en el que le apuestan a una visibilización de los sectores más vulnerables. Si bien es cierto que también para algunos resulta un tanto utópico pensar en estas formas socialistas de convivencia, pues aquí tenemos claros ejemplos con las comunidades autónomas, con los pequeños poblados, que realmente sí son democráticas también, ¿no? O sea, la experiencia la podemos extraer de nuestra propia cultura, y también sería una cuestión de ampliar esta visión que tenemos, ¿no? Producto también quizás de la educación o de las alternativas más cerradas que teníamos antes en televisión, en la prensa, ¿no? En todos los medios de comunicación, donde se pugnaba un discurso de una forma de gobierno hegemónica, ¿no? Entonces también quizás pues vale la pena cuestionar
la religión, ¿no? Lo que ha hecho, cómo ha educado incluso, ¿no?, a la sociedad, y también de ahí que se derivan pues estas formas de gobierno más autónomas que están apostando precisamente a que la ciudadanía sea la que elija y no sea un grupo, ya sea político, no sea un grupo religioso, no sea un grupo incluso ideológico, ¿no?, que sea una cuestión de convivencia social. ¿Cómo podemos también desde la academia, porque además déjenme les platico, estimados amigos, que aquí el doctor Alberto Saladino pues es miembro del Sistema Nacional de Investigación del ESNI, además pues ya un catedrático reconocido de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde pues ya también fuiste director, ya llevas muchísimo trayectoria recorrida. Desde la academia, ¿cómo podemos seguir fomentando este criterio? Creo que más allá de si es izquierda, derecha, centro, democracia o no democracia, la academia tiene una función importante, ya que es generadora de conocimiento, pero también es formadora de profesionistas. Y la Universidad Autónoma que tenemos aquí, pues también tiene este sentido humanista. ¿Cómo podemos, tú como catedrático e investigador, fomentar este pensamiento, esta actitud humanista, y también cómo podemos nosotros como sociedad civil seguirla replicando? Porque sin duda pues es una apuesta a una mejor convivencia, más equitativa y más digna, ¿no? Sí, la universidad pues es una noble institución creada por la sociedad, es una de las instituciones más longevas que tenemos, es una institución muy noble. Los universitarios que hemos tenido la fortuna de egresar, formarnos en sus aulas, la denominamos nuestra alma mater porque nos introyecta los elementos que debemos de expandir en la sociedad, y justamente la academia debe tener un compromiso, una vocación social. La universidad no es ese espacio muy grande, porque son muy grandes las universidades, donde van la gente mayor solamente. La universidad es la casa de la libertad, y consecuentemente, como casa de la libertad, tiene la obligación de corresponder a la sociedad lo que la sociedad la dota de esos recursos para seguir fomentando mejores relaciones en la sociedad, y por eso forma individuos, hombres y mujeres profesionistas para resolver las necesidades de la sociedad. Lo hace a través de la noble función de la docencia. Pero no solamente formamos seres humanos, sino que también formamos las actitudes de esos seres humanos. La universidad es la casa de la crítica, y consecuentemente tenemos que formar en los estudiantes, en nuestros egresados, esa actitud crítica que impacte en su vida cotidiana, en la sociedad, que no pueden ser gente que llegue a la sociedad y se quede con situaciones pasivas cuando ellos están muy bien dotados para plantear alternativas, para plantear soluciones en los campos en los que se les ha formado. Asimismo, la universidad, además de fomentar esta labor crítica, la universidad genera conocimientos, es la casa de la creación del conocimiento, porque allí hacemos investigación, y todas las áreas habidas y por haber en la universidad alcanzan desarrollo para poder proponer alternativas ante cualquier tipo de problema. Hoy el problema que tenemos de la pandemia, pues se ha buscado que las universidades participen en la solución, en los estudios de la enfermedad, en la elaboración de medicamentos, de vacunas, y la universidad está dotada para poder hacerlo. Es el sino de nuestra época, y junto con esto pues la universidad tiene un compromiso social de que allí desarrolla una función de difusión del conocimiento que se crea, de hacer extensivo la cultura universitaria para hacerla universal y que impacte en toda la sociedad. Entonces, hablar de universitario, hablar de universidad, hablar de la vida académica, tiene la impronta de entenderla, de que es el mejor lugar, es la casa que ha creado la sociedad para el desarrollo de la creatividad, y que ésta tenga impacto justamente en el beneficio de la vida de todos los individuos, de la humanidad en general. Así es, de alguna manera pues aprovechar el conocimiento para hacer de él pues una realidad, una herramienta también de reflexión y de transformación. Y ya para finalizar el programa, me gustaría preguntarte cuáles son algunos de los retos y desafíos que tenemos en este proceso democrático que vamos a vivir en las próximas elecciones 2021 como sociedad mexicana. Bueno, los retos son básicamente
acciones que tienen que ver con cómo tomar decisiones el próximo 6 de junio. Entonces aquí la mejor manera para potenciar una decisión adecuada consiste en informarnos de los proyectos, informarnos de las trayectorias de las personas y sobre todo con base en estos elementos plantear qué es lo que queremos para el futuro de nuestra sociedad y así podríamos identificar entonces los elementos con los cuales tomar una decisión que sea para beneficio de toda la sociedad. Lo segundo que tenemos que hacer en este proceso, donde va a haber mucho ruido mediático, donde va a haber mucha publicidad, donde vamos a encontrar que todos se van a presentar como si fueran paradigmas de la vida, es discriminar entre ese tipo de ofertas y ver quién genuinamente representa eso que ahora estamos buscando que se regenere en la vida pública de este país, de líderes, de políticos que se amparen en los principios éticos, que actúen realmente con compromiso ante la sociedad. Y bueno, pues estos retos son los que toda la sociedad debe de tener en cuenta y por eso los invitamos a que estén informados, a que participen en los debates, a que cuestionen a las propuestas que se planteen y sobre todo a que se comprometan a participar en que otra sociedad podemos construir con la intervención de todos y cada uno de nosotros. Así es, creo que coincido contigo. Además, el mayor reto pues va a ser precisamente generar esta apertura entre ciudadanos, conocer las propuestas. Creo que también tenemos una gran tarea como sociedad civil, apostarle a la información, ¿no? a la lectura de los candidatos, darnos a la tarea de investigar los proyectos, las propuestas, porque en ese sentido vamos a tener una conciencia mejor para nuestra toma de decisiones, que se va a ver culminada pues con el ejercicio del voto, ¿no? A mí nada más me resta agradecerle, doctor Alberto Saladino, por habernos acompañado aquí en este programa, por habernos ilustrado un poco acerca de estos, que no nada más son conceptos importantes, humanismo y democracia, son dos realidades que están presentes en nuestra vida cotidiana y que ojalá y las sigamos ejerciendo pues en una forma más tangible, que sea el gobierno que nos va a seguir representando, ¿no? No sé si quisieras agregar algo antes de despedirnos del programa. No, pues solamente agradecer a Más Latino por esta oportunidad, por este profesionalismo, por este interés de llevar la voz a la sociedad, llevar información, llevar conocimientos, y a usted misma por ser una persona muy exitosa en el desarrollo de su vida profesional. Me satisface mucho encontrarme a exalumnos que estén justamente haciendo realidad los objetivos y las funciones que tenemos dentro de una institución tan noble como es la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Pues aquí estuvo con nosotros el doctor Alberto Saladino, también ya lo dijo, fue mi maestro en la Facultad de Humanidades y pues por ahí además político por convicción y por elección. Yo me despido, mi nombre es Jocelyn Velázquez y los veo pues el próximo domingo aquí por su canal de Más Latino.